esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y vinieron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo también lo hicieron. Entonces les dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito, por favor. Estamos hoy celebrando la solemnidad Cristo Rey del Universo. Cristo Rey del Universo. Es un poquito, pues a simple vista sencillo, pues sí, decir Cristo Rey del Universo y que viva Cristo nuestro Rey. Es fácil, ¿verdad? Decirlo, pero pues de ahí a que sea verdad y que nosotros creamos eso, está lejos. ¿Por qué les digo eso? Porque yo estoy casi seguro que en algunas de las familias de ustedes, ni siquiera allí en ese pedacito de porción de iglesia, Cristo es el Rey. Incluso si uno se pone a analizar particularmente cada uno, así como que se haga una evaluación seria de la vida, y uno podría decir: no, sí, Cristo es mi Rey. Y yo creo que Cristo es el que está gobernando mi vida. Pues es complicado. Pues decirlo sí, cantar la canción de viva Cristo y tú eres el Rey, que vive el Rey. Pues sí, pues fácil, pero de allí a la otra parte de decir que sí, realmente Jesús es el que está gobernando mi vida y que yo soy realmente un seguidor de Jesús, que yo asumo el estilo de vida de Jesús y que estoy dispuesto a pasar lo que Jesús pasó, se nos complica un poco. Pero, pues ese es el camino. Y hoy, en el Evangelio, pues saben que siempre hay buenas noticias en los Evangelios, ¿no? De hecho, se llaman así buenas noticias. Es que el Señor no nos las pone tan difícil. Ni siquiera nos exige que tengamos que dejarnos clavar en la cruz de la misma manera que Él. En los Evangelios, en la lectura que leímos hoy, en la parábola que se nos cuenta de ese Rey, Jesús está hablando de
del día a día de la vida, de las acciones concretas que nosotros hacemos en el día a día. Y allí en esas acciones concretas vamos haciendo el camino que Jesús hizo, el camino que Jesús quiere que nosotros hagamos, y de manera sencilla. Porque lo que nos cuenta aquí está lejos de ir a visitar a un enfermo. No es que crucifiquen a uno, pues. Bueno, pues al menos ahorita que sepan que tienen coronavirus y más complicado, pues, pero pues en este tiempo. Pero ir a visitar a un enfermo no es que estén crucificando a uno, pues, o vestir a alguien, o hacer una obra de caridad. Eso no es crucificar a uno. O sea que en este caso que nos propone hoy no está tan complicado, pues. Es decir, que nosotros sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. De hecho, algunos de nosotros, sin darnos cuenta, lo seguimos haciendo. Y lo estamos haciendo, a veces sin darnos cuenta. Esperemos que al final, cuando el Señor nos acoja, cuando el Señor, nos pregunte, nosotros también podamos decir, Señor, ¿y cuándo te vimos así? Si no, es que no lo hicieron conmigo, lo hicieron con uno de estos pequeños. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? El contexto de esta parábola es la pelea siempre de Jesús con los fariseos y los saduceos, es que ellos creyeron que eran los dueños del mundo y que los demás del resto vivían alquilado, algo así. Y que Dios les pertenecía. Y lo peor de todo era que la única condición era cumplir la ley. No importaba si eras malo, si eras bueno, no, lo único que tenías era que cumplir la ley, que todos vieran que cumplías la ley, y con eso te ganabas el reino. Pero Jesús ve y está allí en su tiempo y dice, no, es que eso no es lo importante y eso no es lo suficiente. Y se los va diciendo, y les va contando estas historias, y se los está diciendo es a ellos. Que no es suficiente con rezar, les dice. Es que no es suficiente con que se encierren horas y horas. Es que no es suficiente con que se vistan de esa manera. Es que no es suficiente. Hay que hacer otra cosa para agradarle a Dios. Hay que hacer otra cosita más para ganarnos el reino. Y por eso en estos días, cuando nos reunimos con el grupito que nosotros tenemos de formación de los lunes, les hemos estado insistiendo para que podamos nosotros comprender cómo nosotros llegar a un equilibrio. Porque si no, nos convertimos nosotros en ese mismo pueblo de Israel que Cristo tanto criticó y que Cristo tanto confrontó. Que se escuda en el vestir, que se escuda en horas y horas delante del Santísimo, que se escuda en tantas prácticas religiosas ancestrales que traía, que se escuda en tantas prácticas de piedad que tenemos. Y cuando se trata de lo principal, que el Señor, que es aquí en el Evangelio, por lo que realmente está juzgando, pues no nos quedó tiempo de hacerlo, porque estábamos ocupados. Y entonces es eso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos llegar al equilibrio? ¿Cómo nosotros podemos equilibrar nuestra vida de oración y nuestra vida de vida? De caminar, de hacer, de poner en práctica lo que el Señor nos pide. Entonces eso es como lo que Jesús nos dice hoy. Y nos dice además que no es tan complicado. Son cosas sencillas que acontecen en nuestra vida y que lo único que tenemos que nosotros es estar un poquito atentos y conocer a nuestros hermanos para poderles ayudar. No es tan difícil. No es tan complicado visitarlos, asistirlos, saber, pero tenemos que conocerlo, porque si no los conocemos va a ser difícil. Uno cómo sabe que alguien está sufriendo, o que alguien necesita algo, o que realmente es lo que necesita. Sí, un hermano está en necesidad, pero ¿qué necesita? Lo que puede necesitar es un saludo, lo que puede necesitar es una llamada, lo que puede necesitar es, no sé, tantas cosas de las que nosotros estamos necesitados. Y allí, en eso, pues vamos poniendo en práctica lo que el Señor nos pide. Y entonces eso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros tenemos que equilibrar eso? ¿Cómo equilibramos nosotros nuestra vida de piedad sin pasarnos? Porque lo otro es que
nos volvemos, la palabra para las personas que ayudan, tienen como bueno, hay personas que tienen vocación de ayudar sin ningún criterio religioso ni nada. Tienen un nombre, se me pasa, pero hay personas que tienen ayudan, como una ONG, por ejemplo, que ayuda a la gente sin ningún criterio religioso, nada. Podemos caer en ese otro lado porque creemos que la solución es ayudar y ayudar y ayudar sin sentido. O podemos caer en el otro extremo, que es el de la oración, es rezar y rezar y rezar, y dejamos de hacer la obra de caridad o dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio? Porque una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra. Es decir, nuestra oración tiene que llevarnos a ayudar al otro. O sea, mi oración me tiene que ayudar a salir de mí para el otro, para ayudar al otro. Y ayudar al otro me vuelve a la oración. Ambas cosas son necesarias, estrictamente necesarias, van unidas una de la otra. Y entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo Rey, nosotros tenemos que pensar en el reinado de Cristo. Pero ¿cuál reinado de Cristo? ¿Cuál era la característica especial del reinado de Cristo? ¿De qué estaba dado? Por el servicio, por la entrega, por el amor. Ese es el reinado de Cristo. Es decir, eso mismo, pues tendrá que reinar en nosotros y verá que así podemos decir, no, es que realmente el que está gobernando mi vida es Cristo. Porque estoy haciendo lo que Él me pide que haga. ¿Y dónde encontramos eso? Porque esa es la otra cosa. ¿Dónde encontramos eso que Cristo nos pide? Pues vámonos a los evangelios. No tenemos que leernos toda la Biblia. Pero hay los evangelios que son el testimonio más cercano y más real que nosotros podemos tener de Jesús, es directamente los evangelios. Y las acciones que los apóstoles y que las comunidades, que el escritor sagrado expresó allí en los evangelios. Que fueron las personas que estuvieron allí cerca de Jesús, que lo conocieron, que vivieron con Él. Y allí algo de eso nos lograron transmitir a nosotros, para que conociéramos a esa persona de Jesús. Y en ellos nos van narrando y vamos encontrando allí en los evangelios quién era Jesús y cuál era su estilo de vida y qué hacía. Ese es el que nos va iluminando y nos va mostrando el camino y nos va dando como el hilo para que no nos perdamos. Porque por mucho que a veces uno interprete, por mucho que uno hable, por mucho que uno... Llega un momento en que si no está pendiente de esto, pues se pierde y termina diciendo otra cosa. Pues no, hay que volver a la fuente, hay que estar en el Evangelio. Y hoy el Evangelio nos dice eso. Hoy nos recuerda eso, una parte importante para estar en el camino de Dios y en la presencia de Dios. Y lo leemos. Porque estuve enfermo, me visitaste, porque estuve desnudo y me visitaste, no, me vestiste. Porque tuve hambre y me diste de comer. Y eso están dados por las obras de misericordia que nosotros conocemos. Entonces, querida familia, una vez más, pues el Señor nos invita de manera sencilla. Están en el caminar diario de nuestra vida. Les repito otra vez, hoy aquí, al menos en este evangelio en el que nos presenta Mateo, al menos en este, no nos está invitando a que tenemos que dejarnos crucificar de la misma manera que Cristo. En algunos momentos, pues, a algunas personas les tocó y a muchas personas les sigue tocando, pero en este momento, en el día de hoy, en esta que nos pone, al menos aquí el Señor nos invita a que nos tenemos que crucificar para estar en su reino. Que tenemos que vivir como Él nos dijo. Que tenemos que hacer lo que Él nos dijo. Que tenemos que caminar como Él nos ha propuesto. Y que eso está en lo cotidiano de nuestra vida, en el caminar diario, en las pequeñas acciones que nosotros hacemos, que para nosotros pueda que sean significativas o insignificativas, pero para el otro, para la otra persona, no se imaginan el bien que pueden hacer. Entonces pidámosle esa gracia al Señor, que abra nuestro corazón, que llegue a nuestro corazón y que nos regale con su espíritu, con su sabiduría, con todas sus gracias, con todo lo bueno que viene de Él, ese equilibrio
entre nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, para que le agrademos en todo. Le agrademos en todo lo que hacemos, la manera en cómo vivimos. Siempre en el camino que Él nos ha propuesto. Amén.